Mis queridos amigos, buenos días. En esta lección laurentina no voy a abordar ninguna tesis del racionalismo jurídico adicional con respecto a las que ya hemos visto anteriormente, sino que únicamente voy a hacer unos desarrollos, unas explicaciones complementarias de lo que abordé en la lección precedente, el doble principio de simplificación nomológica. Creo que las explicaciones de esta lección quedaron un poco truncadas por dos razones. La una fue una insuficiencia de ejemplos para ilustrar el alcance de ese doble principio de simplificación. Y por otro lado, creo que no quedó del todo aclarada la significación de la diferencia entre el principio de simplificación de la lógica nomológica y el principio de simplificación de la lógica deóntica estándar. Sin duda que lo formulé, pero quizá las consideraciones finales, cuando dije que el principio de la lógica nomológica era deducible en la lógica deóntica estándar como teorema, aunque no era un axioma, sí era como teorema, eso pudo, me temo que al decirlo así, sin suficiente aclaración, he podido suscitar una confusión en el sentido de que finalmente no se veía del todo clara cuál era la demarcación entre lo que aporta la lógica nomológica y lo que pretendió en su día la lógica deóntica estándar. Entonces, esta lección de hoy va a estar consagrada a dar esa doble aclaración en esa doble línea que acabo de mencionar, y por tanto es una lección que ha de entenderse como complementaria de la precedente. Me parece que la explicación que hice, las aclaraciones que formulé, quedaron algo incompletas por dos razones. Primero, porque quizá los ejemplos que aduje no eran los más adecuados o los más ilustrativos, y en algún caso, concretamente la tesis decimosexta, quedaba sin ilustrar, por ejemplo, alguno. Omití la formulación de ejemplos en lo relativo a esa tesis. Por otro lado, cuando al final de la lección hice la comparación entre la lógica nomológica incorporada al racionalismo jurídico, que constituye la columna vertebral del racionalismo jurídico, por un lado, y por el otro lado la lógica deóntica estándar, que por supuesto de suyo es neutral con respecto a las opciones que uno tenga en filosofía del derecho, pero que de manera general y casi unánime va asociada al positivismo jurídico por varias razones. Primero, porque el ámbito cultural en el cual se ha formulado esa lógica deóntica estándar es el ámbito cultural que viene directa o indirectamente del Círculo de Viena, y por tanto de los análisis lógico-lingüísticos que en los años, desde los años 20 del siglo pasado, e incluso antes, en la Viena de aquellos años de la Primera Guerra Mundial y incluso anteriormente, pero sobre todo de la posguerra, con Schlick, Carnap, Neurath, influyó poderosamente en corrientes similares
en Alemania, en Inglaterra, en Escandinavia, en Estados Unidos. Y en ese ámbito es en el que se llevan a cabo las investigaciones lógico-deónticas que desembocan en el proyecto del escandinavo von Wright de 1951 y a partir de ahí todos los desarrollos. En segundo lugar, porque la lógica deóntica estándar se ha desarrollado de manera muy asociada a una concepción del derecho centrada en el lenguaje jurídico, lo cual es un planteamiento totalmente adecuado para el positivismo, y aquí me refiero no al positivismo jurídico, sino al positivismo filosófico propiamente dicho, o sea, al positivismo epistemológico, concretamente el neopositivismo del Círculo de Viena y otros emparentados con él. Porque para ese enfoque, que bueno, digo epistemológico, pero es también una concepción metafísica, antimetafísica, desde luego, porque rechaza la metafísica, pero es imposible rechazar la metafísica sin hacer de algún modo metafísica. Para ese enfoque, las únicas cosas que existen son o bien percepciones o conjuntos, organizaciones de percepciones en una vertiente del positivismo jurídico, la estrictamente empirista, o bien en otro enfoque, el llamado fisicalista, lo único que existen son realidades físicas, realidades hechas, constituidas por partículas elementales, materia y energía. Y las únicas propiedades reales, pues son, o bien en la primera vertiente, propiedades atribuibles a percepciones, sensaciones o ensamblados de percepciones, o bien para la vertiente fisicalista, cualidades, propiedades atribuibles a entidades físicas como la materia y la energía. Dejo de lado cuestiones como qué hacen estos planteamientos con el espacio y el tiempo, con los inobservables. Son problemas epistemológicos apasionantes, pero que evidentemente caen absolutamente fuera del ámbito de estas lecciones laurentinas. Lo que en ninguna de las dos vertientes puede admitir el positivismo es cualidades como derechos o deberes, obligaciones. Ya es problemático en el positivismo lógico o neopositivismo admitir hechos. Aunque bueno, en su evolución posterior, la filosofía analítica surgida del neopositivismo no tuvo otro remedio que postular hechos, estados de cosas, que en realidad ya habían sido postulados con anterioridad incluso al Círculo de Viena, al positivismo lógico, por el atomismo lógico de Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein en su primera etapa, y aunque de otro modo por varias corrientes de la filosofía preanalítica continental, como Magnon, Frege de algún modo, pero bueno, no quiero extraviarme, no quiero entrar en eso. Es difícil admitir hechos, porque un hecho, por incluso los hechos que involucran
materia o energía, el hecho no está constituido por materia, no es una entidad material. Pero, bueno, podría tal vez un positivismo lógico flexible, adaptativo, admitir en su ontología hechos, digamos, los hechos que involucren a seres materiales, o en la otra vertiente, hechos que involucren percepciones, sensaciones. Pero atribuirles a esos hechos cualidades como las de licitud, obligatoriedad, prohibición, esto parece acudir a entidades misteriosas. Conocen ustedes el lema del neopositivismo, y es que todas las verdades, no ya todas las verdades, sino todas las oraciones que tienen sentido, son o bien analíticas o bien sintéticas, y solo son sintéticas las verificables, las empíricamente verificables. Las analíticas, a su vez, no dicen nada, son simplemente, en el predicado se extrae parte del sujeto, son tautológicas, son de la forma A es A, pueden ser infinitamente más complicadas, como lo son los enunciados de la matemática avanzada, muchos de los cuales son asombrosos, sorprendentes, pero en el fondo se retrotraen, según este planteamiento, a verdades tautológicas. Por tanto, que verdades por convención, de esto ya hemos hablado en lecciones precedentes, verdades por convención que están incorporadas a la sintaxis del lenguaje por el que optemos, y por tanto no son verdades en el sentido usual de la palabra, de que nos informen acerca de la realidad, como quiera que entendamos la realidad, que ya digo, según el Círculo de Viena, según sus diversos integrantes, puede entenderse la realidad como un conjunto de sensaciones o como un conjunto de cosas materiales en el espacio-tiempo. Pero las verdades analíticas, para todos ellos, son verdades tautológicas, verdades por convención, verdades que van implícitas, cuya asunción va implícita en la adopción de un lenguaje, verdades sintácticas y verdades no informativas. Por tanto, atribuir cualidades deónticas, creer que existen deberes, derechos, prohibiciones, bueno, esto sería una superstición, porque sería la afirmación, no sería ni verificable empíricamente. Dígame usted qué comprobación empírica le puede demostrar que yo tengo derecho a votar, a participar en las elecciones, o que tengo derecho a contraer matrimonio o carezco de ese derecho por estar casado y estar prohibida la bigamia. O díganme qué comprobación empírica demostraría que estoy obligado a presentar, llegado el mes de abril del año próximo, una declaración de la renta. Bueno, no hay, evidentemente son enunciados que afirmamos, pero que no son empíricamente demostrables, como no lo son la mayoría de los enunciados que afirmamos en este contexto o en cualquier otro, incluso en la propia ciencia. De esos son
perfectamente conscientes los positivistas lógicos. No hay que, eran mentes privilegiadas, pensadores de una relevancia absolutamente descollante, figuras intelectualmente cimeras y, por supuesto, cometieron errores y a veces, curiosamente, hay, hay consideraciones relativamente obvias que uno se pregunta, bueno, ¿cómo en eso no pararon mientes? Pero, en fin, ingenuos desde luego no eran. Bueno, pues esos enunciados deónticos no son empíricamente verificables, ni tampoco son tautológicos. Evidentemente que no son tautológicos. La pura demostración formal sin tomar en consideración primero la normativa vigente que hay que conocer empíricamente y segundo determinados hechos del mundo. Bueno, pues sin eso no podríamos hacer con una pretensión de verdad ninguna de esas afirmaciones deónticas que acabo de decir. Para casos así, los positivistas tienen un remedio. El remedio es el de la reducción. La gran obra un poco más tardía de los años 30, La construcción lógica del mundo de Rudolf Carnap, va a ser su magnum opus, va a ser un prodigioso y titánico esfuerzo por probar que los enunciados de la ciencia se podían reducir por una serie de operaciones de reducción, en última instancia, a estos enunciados empíricamente verificables con la ayuda de enunciados analíticos. Esta es su gran contribución filosófica, sin duda pronto abandonada, pronto objeto de críticas demoledoras, como empezó Quine, ya en el propio año 1935, en las célebres conversaciones muy fecundas entre el joven Quine y el veterano Carnap. Bueno, todo eso es sabido, no me ocupo de ello. Pero en ese ambiente se ha desarrollado lo que se ha solido llamar filosofía analítica del derecho. Lo que se ha solido llamar la escuela de filosofía analítica del derecho es estrecha, ¿eh? Esta denominación a veces las denominaciones pecan por demasiada amplitud, por aplicarse tan elástica y extensivamente que pierden contenido. Otras veces se aplican de manera excesivamente restringida. Y este es el caso cuando se suele hablar de la filosofía analítica del derecho o de la escuela de filosofía, de la escuela analítica en filosofía jurídica, porque suele aplicarse esto no a cualquier filosofía jurídica que se realice con los instrumentos de la filosofía analítica, que son dos: la demostración en la medida de lo posible formalizable o tendencialmente formalizable, y la dilucidación, es decir, pues una pauta metodológica, un desideratum, en cierto modo, que es rehuir en la medida de lo posible la introducción de términos primitivos que no vengan dilucidados, en la medida de lo posible definidos por otros con los cuales ya estamos familiarizados o que ya hemos admitido en nuestro vocabulario, pero no siempre es posible, ni las ciencias pueden hacerlo, definir un nuevo término. Cuando la física introduce un término para una nueva partícula elemental
descubierta o inventada, el muón, por ejemplo. Bueno, no se puede definir el muón, la noción de muón, a partir de otras ya conocidas, pero sí se puede dilucidar, esclarecer con una serie de axiomas o de principios de qué es el muón, cómo funciona y cómo se relaciona con otras partículas conocidas y qué papel va a desempeñar en esa física de las partículas elementales. Bueno, pues esas son las dos pautas metodológicas, los dos cánones de la filosofía analítica: demostrar y dilucidar los conceptos. Y por tanto puede haber una filosofía jurídica que trabaje con esos dos cánones metodológicos de la filosofía analítica. Puede haber una filosofía analítica justnaturalista, puede haber una filosofía analítica justpositivista. Lo que pasa es que lo que en ese sentido más estrecho se ha llamado Escuela Analítica de Filosofía Jurídica se ha desarrollado en el ambiente no solo del positivismo jurídico, sino específicamente en el ámbito cultural del positivismo epistemológico. Y entonces, evidentemente, a partir de ese rechazo a todo lo que sean cualidades o entidades misteriosas, ocultas, que no serían ni cuya afirmación no sería ni analítica ni empíricamente verificable. Como los enunciados deónticos, si expresan hechos, o sea, situaciones jurídicas, estarían expresando hechos cuya enunciación no es tautológica o analítica y que tampoco serían empíricamente verificables, la escuela analítica del derecho, en ese sentido estrecho, al cual me he referido, ha optado por reemplazar las situaciones jurídicas por enunciados jurídicos. Y de ahí se ha seguido que el derecho no es un entramado de situaciones jurídicas, sino que es un entramado de enunciados. ¿Qué enunciados? Los enunciados que figuran en los boletines oficiales del Estado u otros otros órganos de expresión, de promulgación y publicación de los mandamientos de los poderes públicos. Y junto con eso han tenido una concepción de la lógica según la cual la lógica vincula no hechos, sino enunciados. La lógica es un estudio sintáctico, ese era también evidentemente el enfoque de Carnap, y vincula unos enunciados con otros, de tal manera que serían afirmables los enunciados deónticos que o bien se hallan literalmente en el Boletín Oficial del Estado u otro órgano equivalente, o se deducen de ellos con los recursos de la lógica. Y ahí sí ya se comprendió que no bastaba la lógica sentencial y cuantificacional usuales, sino que era preciso agregar una lógica deóntica, y de ahí surgieron los intentos primero de Malí en los años 30, una obra grandiosa, magnífica, fracasada en cierto modo, pero de un mérito absolutamente sobresaliente, hoy un tanto vituperada, un tanto menospreciada, olvidada. Y luego la de Malí, la de von Wright,
que quizá no hubiera visto nunca la luz sin los previos esfuerzos, por ejemplo, el de Malí. Bien, ya veíamos que ese enfoque plantea problemas muy difíciles. Por ejemplo, cómo de todo eso, cómo se sigue que yo tengo obligación de presentar una declaración de la renta, porque eso no está dicho en el Boletín Oficial del Estado, ni se deduce, por mucho que apliquemos la lógica deóntica estándar en cualquiera de sus variantes, no se deduce de ningún aserto del Boletín Oficial del Estado. Tenemos que añadir alguna premisa empírica, como que yo percibo más de 12.000 euros al año. Bueno, y ya veíamos que en la lógica deóntica estándar no se pueden mezclar premisas, salvo en un sentido trivial, no se pueden mezclar premisas normativas con premisas fácticas. Ninguna conclusión normativa se puede deducir de premisas fácticas, salvo en un sentido trivial, en el cual cualquier premisa adicional se puede adicionar. Esto enseguida lo voy a aclarar mejor. De manera que la lógica deóntica estándar tenía problemas, pero su solución, los ambientes lógico-filosóficos y los juristas, vamos, más exactamente, los filósofos del derecho que se interesaron por la lógica deóntica, pertenecían todos ellos a este ámbito cultural de filosofía, digamos, de adeptos, simpatizantes del neopositivismo, de la filosofía analítica, digamos, pero principalmente de la filosofía analítica de los años 30, 40, menos de los desarrollos posteriores. Bueno, y por todo ello, pues, como digo, han tendido a concebir el derecho esencialmente como un entramado de enunciados, a reducir el derecho a los enunciados y las relaciones jurídicas a relaciones entre unos enunciados y otros, y la deducción normativa a la inferibilidad de unos enunciados a partir de otros. Cualidades reales de obligación, prohibición o licitud quedan absolutamente marginadas de este enfoque. Bueno, entonces de ahí surge una... de ahí pasamos a una conclusión muy importante a la cual hacía yo referencia al final de la lección precedente, pero en lo cual quiero incidir. El divorcio absoluto entre lo normativo y lo fáctico significa que para todos estos enfoques de la lógica deóntica estándar, de la escuela analítica de filosofía jurídica, e insisto en diferenciar entre filosofía jurídica analítica y la llamada escuela analítica de filosofía jurídica, que es muchísimo más restringida y que es aquella que se orienta hacia los enfoques del neopositivismo u otros similares. Bueno, pues para todos ellos tiene que haber un divorcio absoluto entre lo normativo y lo fáctico. Ese será también un problema para Kelsen, porque Kelsen, uno de los máximos filósofos del derecho del siglo XX,
Kelsen era austríaco y pertenecía en un sentido lato a esa escuela, un sentido lato y siempre con características propias. Kelsen, que cambió mucho en su largo itinerario, atravesó fases muy diferentes. Kelsen en realidad tenía un origen kantiano o neokantiano que nunca abandonó, pero que combinó con esas influencias, y Kelsen también se mantiene en esa visión del divorcio absoluto entre lo normativo y lo fáctico. La teoría pura del derecho, la teoría pura del derecho es pura justamente porque está absolutamente separada de todo lo que sea historia, sociología, antropología, o material empírico. Con todo, a eso él le puso un bemol. Ese bemol viene dado en su teoría pura, una impureza que tuvo que introducir un poco a regañadientes en al admitir que cuando un ordenamiento jurídico pierde eficacia, es decir, no se cumple, no se obedece, está sobre el papel, pero la sociedad a la cual va dirigido no se rige por él, entonces en la medida en que se produce eso, decae el propio ordenamiento y pierde también vigencia, es decir, dejan de tener validez deóntica los asertos de ese ordenamiento jurídico. En la última etapa, tardía en su grandísima obra póstuma, Teoría General de las Normas, publicada en Viena, a donde había regresado poco después de su muerte, toda su concepción entra en crisis y, y se replantea. Es una obra en realidad problemática, más que asertórica, es problemática, es de autocuestionamiento de sus diversos supuestos. Para mí es quizás su obra más interesante, eh, por, por los análisis que contiene, por las, eh, por las dudas que plantea, por la autocrítica, la profunda autocrítica que hace de sus planteamientos anteriores. Bueno, entonces el problema está en que si hay un divorcio absoluto entre lo normativo y lo fáctico, si de lo normativo nunca se puede inferir una conclusión fáctica, y de lo fáctico nunca se puede extraer una conclusión normativa, como así, decía yo al final de la lección precedente, que la, la lógica deóntica estándar admite, no obstante, como teorema, no como axioma, pero sí como teorema, el principio de simplificación de la lógica deóntica. Bueno, pues quiero aclarar esto hoy diciendo que la, la lógica deóntica estándar y la escuela analítica de positivismo jurídico asociada a esa lógica deóntica nunca pueden admitir que sean premisas esenciales de una deducción cuya conclusión sea normativa, nunca pueden ser premisas esenciales, premisas fácticas. Y simétricamente nunca pueden ser premisas esenciales de una inferencia cuya conclusión sea fáctica, premisas normativas. ¿Qué quiere decir premisas esenciales? Son aquellas premisas sin las cuales no valdría la inferencia.
¿Cuáles premisas son inesenciales? Todas las demás que se quieran agregar. En la lógica clásica y también en la lógica gradualista contradictorial sobre la cual está montada la lógica nomológica, vale el principio de agregación de premisas, o sea que si de A se deduce B, entonces B también se deduce de un conjunto más amplio de premisas A y C. Y esto podríamos, bueno, esto es un principio, un canon inferencial válido en casi todas las lógicas, no todas, pero la abrumadora mayoría. En la versión implicacional ya es mucho más restringido. Nos dice que si A implica B, entonces A y C implica B y C. O más concretamente, si A implica B, entonces A y C implica B. Bueno, esto en las lógicas relevantes o relevantistas, bueno, algunas de estas formulaciones valen y otras no valen. En general, las lógicas relevantistas son reacias a que se introduzcan variables sentenciales intrusas que nadie que vienen de no se sabe dónde y se meten ahí. Hay incluso lógicas conexivistas que ni siquiera admiten que A y B implique A. Bueno, son esos ejemplos, dirán ustedes, son un poco estrambóticos, un poco también como diversión de los lógicos, quizá como ejercicio de inteligencia. Bueno, en realidad, aparte de que efectivamente como ejercicio intelectual son de un interés excepcional, pero obedecen a motivaciones filosóficas que podemos compartir o podemos no compartir. Yo no comparto ni los puntos de vista de los conexivistas, ni los puntos de vista de los relevantistas, pero tampoco considero que su elaboración de esos sistemas sea frívola. Bueno, en todo caso, la lógica gradualista contradictorial, aunque tiene conexiones interesantes, puntos de contacto interesantes con alguna de las lógicas relevantes, pero no pertenece en absoluto ni a la familia relevantista ni a ninguno de sus sistemas afines. Más bien en esto está igual a la lógica clásica. Y en la lógica clásica, el que A implique B implica que A y C implica B. Por tanto, pero A y C se mete como intrusa y es una intrusa inesencial. Es una intrusa trivial. La inferencia esencial es que pasamos de A a B. Y es inesencial que añadamos una conjunción poniendo un C que puede ser cualquiera. Por eso, el principio de simplificación de la lógica deóntica estándar es que de la obligatoriedad de A y B se sigue la obligatoriedad de A. O la obligatoriedad de B, da igual, puesto que A y B equivale a B y A. Y de la licitud de A y B se sigue, eso implica la licitud de A o la licitud de B. Por tanto, el que agreguemos de la obligatoriedad de A y B más el hecho de que A se sigue la obligatoriedad de B, esto es un teorema, pero es un teorema que se sigue trivialmente del principio de simplificación de la lógica deóntica. De la lógica deóntica estándar.
En cambio, en la lógica deóntica nomológica, su principio de simplificación involucra esencialmente que en el antecedente implicacional esté un conjunto fáctico de la obligatoriedad de A y B, más el hecho fáctico de que A se sigue la obligatoriedad de B. O sea, de la obligatoriedad de A y B y A, fácticamente A, eso implica obligatoriedad de B. Pero ahí la ocurrencia de A es absolutamente esencial, no es trivial, no es un intruso que podríamos poner como cualquier otro, sino que juega un papel absolutamente esencial en la validez de esa implicación y por tanto jugará un papel esencial en la inferencia a la cual procedamos utilizando esa implicación. Y lo mismo para la licitud. Con lo cual creo que aclaro algo que me parece que no quedó suficientemente aclarado el otro día, cuando dije, por un lado, que los partidarios de la lógica deóntica estándar no pueden admitir premisas fácticas de un razonamiento cuya conclusión sea normativa, y luego dije que trivialmente pueden admitirlo. Bueno, es que quería decir, no pueden admitir premisas fácticas esenciales en la inferencia, pero sí pueden admitir premisas fácticas inesenciales. Y similarmente pueden admitir premisas normativas inesenciales en una inferencia cuya conclusión sea fáctica, pero nunca esenciales. O sea, que el divorcio entre lo normativo y los asertos normativos y los asertos fácticos es un divorcio absoluto, pero cuando estamos hablando de ocurrencias esenciales, no de ocurrencias accidentales o inesenciales. Bien, pues hecha esta aclaración que me parece importantísima y que creo que en la pasada lección no la hice, y en ese sentido quedó en falta, también quiero completar la actual lección con unos ejemplos adicionales a los principios de simplificación, porque creo que en la lección anterior los ejemplos que aduje no eran los más apropiados y en algún caso incluso faltó la tesis 16ª, el principio de simplificación para la licitud no vino ilustrado por ningún ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la 15ª en la cual los obligados son dos, no el mismo a dos obligaciones diferentes, sino dos sujetos diferentes. Por ejemplo, voy a suponer que está en obras una empresa, el local de la empresa, se está trasladando el mobiliario de la planta baja al piso primero o al que ustedes quieran, porque se va a acondicionar la planta baja para otras finalidades, y hay que subir un mueble, por ejemplo una larga mesa de trabajo ovalada de varios metros. Se va a subir por la escalera, hacen falta dos hombres para subirla, y el jefe ordena a Ignacio y a Jacinto que mañana estén a las 8 de la mañana para subir conjuntamente la mesa. Evidentemente esa mesa es imposible que la suba uno, entonces es obligatorio, en virtud del mandato del jefe, que forma parte del ordenamiento interno de la empresa,
que mañana Ignacio esté a las 8 de la mañana y que Jacinto esté a las 8 de la mañana. Es necesario eso para que conjuntamente, el uno por un extremo y el otro por el otro, con cuidado, esa mesa que es de madera maciza muy pesada, entre los dos la suban. Pero por la noche del día anterior, vamos, de la víspera del día en que tenían que acudir, Ignacio envía un WhatsApp a Jacinto y le dice que se ha retorcido el tobillo y que no podrá, por tanto, acudir al día siguiente a las 8 de la mañana, que lo siente, que habrá que posponerlo o buscar otra solución. El problema es qué tiene que hacer Jacinto al recibir ese WhatsApp. Bueno, pues dada la premisa de que es obligatorio que al día siguiente Ignacio acuda a las 8 y Jacinto acuda a las 8, la lógica deóntica estándar extrae la conclusión de que es obligatorio que Jacinto acuda a las 8. Incluso si no sirve absolutamente de nada. Imaginemos que la hora usual de incorporación de Jacinto al trabajo son las 9:30, pero que excepcionalmente por esa circunstancia, y aunque le ocasiona le causa un trastorno personal porque normalmente a las 8 está llevando a su hija al colegio, tiene otras tareas domésticas, pero bueno, hacía ese sacrificio, había buscado una solución o estaba buscando una solución, pero evidentemente, claro, es absurdo que tenga que acudir a las 8 de la mañana al local del trabajo para nada, porque él solo no puede trasladar la mesa. Habrá que esperar a que Ignacio se cure del esguince o buscar a un tercero, concertarlo. Bueno, habrá que buscar otra solución. Claro, la lógica nomológica lo que dice es que si es obligatorio que Ignacio acuda y que Jacinto acuda, y de hecho Ignacio acude, es obligatorio que Jacinto acuda. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es que cuando Jacinto sale de su casa a las 6:30, camino al trabajo, no sabe si Jacinto o si Ignacio va a estar o no va a estar. Bueno, pero lo puede presumir. Todos operamos con presunciones. Bueno, se ha comprometido a hacerlo y, por tanto, salvo indicación en contrario, estará. En ocurrir 1000 percances, pero hasta donde él lo sabe, pues en el estado normal de cosas Ignacio estará. Y por tanto, en previsión de que Ignacio estará, él se apresta para cumplir su propia obligación. Cuando existen obligaciones recíprocas, por ejemplo, en un contrato es obligatorio que la parte A realice esto y en contrapartida que la parte B realice esto, cada uno espera que el otro cumpla su parte. Mientras no haya indicios suficientes de que la otra parte es incumplidora, entonces cada uno mantiene su compromiso de cumplir. Al incumplidor no se le debe cumplir, dice un adagio, un viejo adagio jurídico, pero mientras no tengamos pruebas o por lo menos indicios fuertes de que la otra parte es o va a ser incumplidora, pues estamos evidentemente obligados a cumplir lo nuestro. En virtud de la obligación conjunta de que él haga
tal cosa y yo haga tal otra en contrapartida, y en la expectativa razonable de que él va a hacer lo suyo. Yo no habría suscrito el contrato si pensara que él es alguien de mala fe, que me va a engañar y que no va a cumplir aquello a lo que se ha comprometido, que no va a cumplir. Bueno, hay un mínimo de... eh, hay un mínimo de confianza. Sin esa confianza es imposible que el principio de confianza es un principio esencial de las relaciones humanas e incluso de la praxis humana. Yo escribí un artículo, El principio de confianza y los vaticinios apocalípticos, en los cuales partía de que el ser humano solo su vida, ya he dicho, el sentido de la vida es más y mejor vida, individual y colectiva, pero esto solo es posible con una confianza en el futuro, con una confianza en la propia vida y la cooperación social solo es posible en la medida en que confiamos los unos en los otros y únicamente firmamos contratos cuando hay confianza. Por supuesto, hay grados de confianza y desconfianza, es muy complicado, pero bueno, cuando hay confianza, pues esperamos que la otra parte cumpla. Y en esa medida, y por eso, no se anula de la obligación conjunta de que él haga tal cosa y yo en contrapartida haga tal otra, se sigue mi propia obligación de hacer lo prometido, precisamente por esa expectativa de que él va a cumplir. Que no estoy autorizado a poner en duda más que cuando hay indicios vehementes o suficientemente fuertes de que él es un incumplidor. En cuanto a la tesis 16ª, el principio de simplificación para la licitud, no puse el otro día ningún ejemplo y voy a poner uno ahora. Supongamos un testamento por el cual José Luis tiene derecho a aceptar la herencia de su tío, de su difunto tío, y a cumplir la manda que expresamente está consignada en el testamento, que es la de cuidar y alimentar a sus gatos. Le es lícito, puede declinar, puede renunciar a la herencia, pero tiene derecho a renunciar a la herencia, con la condición de cumplir la manda. Como la validez de la herencia está condicionada al cumplimiento de la manda, resulta que la siguiente acción conjuntiva o conyuntiva o copulativa, como lo queramos llamar, le es lícita, a saber, enriquecerse con el caudal relicto de su tío y cuidar y alimentar a los gatos. ¿Le es lícito enriquecerse con el caudal relicto de su tío, del decuyus? ¿Le es lícito ese enriquecerse y no cuidar a los gatos, no alimentar a los gatos? Es decir, si incumple o va a incumplir el segundo conjunto de esa conducta copulativa o conyuntiva A y B que hemos dicho que le es lícita, enriquecerse y cuidar a los gatos, si el segundo conjunto, cuidar a los gatos, no está dispuesto a cumplirlo, no lo cumple, no lo va a cumplir,
no quiere, odia a los gatos, no los soporta, no está, no le importan los gatos, la razón que sea, no, nos da igual. Bueno, pues no, si no va a cumplir el segundo conjunto, no le es lícito el primero. Claro, se me ha objetado, bueno, pero es que en realidad está mal formulado. No hay que formularlo así, hay que formularlo con un condicional. Lo que le es lícito es, si cuida a los gatos, enriquecerse con el caudal relicto. Lo admito que, esa formulación es correcta, pero esa formulación no invalida en absoluto a la formulación conjuntiva. Sí, eso le es lícito, pero también le es lícito lo siguiente: enriquecerse y cuidar a los gatos. Esa es una acción que, en virtud del testamento, un testamento cuya validez damos por supuesta, que no ha sido impugnado, en virtud de ese testamento, esa doble conducta de enriquecerse y cuidar a los gatos le es lícita. Pero lo que no le es lícito es enriquecerse sin cuidar a los gatos. También podríamos decir, si le es lícito cuidar a los gatos y enriquecerse, pero esa complicación no nos interesa, vamos a dejarla de lado. Bueno, en la lógica de óntica estándar, siéndole lícito enriquecerse y cuidar a los gatos, se infiere que le es lícito enriquecerse. Es decir, el que le sea lícito enriquecerse y cuidar a los gatos implica que le es lícito enriquecerse. Así sin más. De tal manera que si él acepta la herencia, no cumple la manda, podríamos reprocharle, bueno, pero usted no ha hecho un ejercicio legítimo del derecho a enriquecerse y cuidar a los gatos. Es que no ha hecho eso. El contenido de ese derecho es copulativo, conjuntivo. Como no ha cumplido el segundo conjunto, no ha cumplido la conjunción de ambos conjuntos. Él puede decir, bueno, de ese no, pero de uno que se sigue de ahí, porque yo soy partidario de la lógica de óntica estándar, de uno que se sigue de ahí, sí, a saber, de enriquecerme con el caudal relicto. Ese derecho se sigue del otro, no he ejercido el otro, pero sí he ejercido ese. En cambio, con la lógica nomológica, en absoluto, no ha ejercido ningún derecho. Lo que ha realizado es un acto ilícito, es una conducta ilícita, porque sólo se seguiría su derecho a enriquecerse si cuidara a los gatos. Es decir, de la licitud de A y B, solo se sigue la licitud de A si añadimos en el antecedente el aserto conjuntivamente de B. En la medida en que le es lícito enriquecerse con el caudal relicto y cuidar a los gatos, y de hecho cuida a los gatos, los va a cuidar, en esa medida se sigue, le es lícito enriquecerse. Bueno, creo que estos ejemplos ilustran mejor la diferencia entre el principio de simplificación de la lógica de óntica estándar y el principio de simplificación de la lógica nomológica. Queda, creo, más ilustrado. De todos modos, soy perfectamente consciente de la gran dificultad siempre que tiene todo profesor de encontrar ejemplos. Cualquier explicación filosófica, jurídica o filosófico-jurídica es un poco árida, es un poco abstracta o abstrusa, pero los ejemplos tienen que ser, por un lado, sencillos para que se formulen con concisión, de manera sucinta, sintética,
Por tanto, son simplificados. Los ejemplos de la praxis real, de la vida real, siempre son más complicados, pero tienen que ser pertinentes, tienen que ser claros. No es fácil siempre, vamos, generalmente es difícil encontrar ese tipo de ejemplos y a veces los ejemplos pueden eh, parecer un poco traídos a colación un poco artificialmente, precisamente porque están simplificados, porque sabemos que los ejemplos de la vida real son más complicados. Bueno, a sabiendas de esto, yo creo que estos ejemplos pueden aclarar lo que dije en la lección anterior y similarmente las demás aclaraciones de la presente lección creo que sirven de complemento a lo que dije en la lección precedente. Y nada más, pongo punto final con estas consideraciones para darles a ustedes cita en la próxima semana para considerar ahí, debatir, comentar las tesis siguientes, que será el principio de subalternación nomológica, que es obligatorio que lo obligatorio sea lícito, y el principio de de licitud de lo necesario. Las verdades necesarias son lícitas. O sea, los hechos necesarios, con necesidad metafísica, son hechos lícitos. Dicho de otro modo, nadie está obligado a conductas metafísicamente imposibles. Es el principio que formuló Kant ad impossibile nemo tenetur. Bueno, pues estas dos tesis del racionalismo jurídico las examinaremos en la próxima lección laurentina y espero que las aclaraciones de hoy hayan sido útiles. Por favor, les agradezco mucho sus comentarios, sus críticas, sus objeciones, sus sugerencias. Todo eso será enormemente bienvenido y me ayudará muchísimo para ir mejorando en la exposición futura de estas lecciones laurentinas.